No me degradaron. Eso habría requerido honestidad. En cambio, me enterraron bajo halagos y tareas hasta que el peso de todo casi me destrozó. Mi nombre es Callie Rowan, y cuando me uní a Halvin Dynamics hace 6 años, recién salida de la escuela de posgrado, no tenía más que un portátil reacondicionado a algunos premios estudiantiles y la ingenua creencia de que el mérito aún importaba en los negocios. No me contrataron por prestigio. Me contrataron porque nadie más quería cuidar la desmoronada infraestructura analítica dejada por 3 CTOs. Mientras otros perseguían palabras de moda y tasas de consumo, yo estaba en la sala de servidores a las 2 a.m., depurando línea por línea. Automaticé lo que antes tardaban 6 departamentos en ejecutar. Y cuando nuestro motor predictivo finalmente se estabilizó, cuando comenzó a extraer información más rápido que cualquier competidor, todos sonrieron y dijeron, «Buen trabajo, Callie». Esa sonrisa se convirtió en silencio cuando pregunté si podía presentar en nuestra próxima demo ante la junta. «Dejemos que Todd la lidere», dijeron. Todd, que no distinguía Python de PowerPoint, pero llevaba el reloj adecuado y bebía el bourbon adecuado con los BPs adecuados. Me tragué el insulto pensando tal vez la próxima vez, tal vez después de este trimestre. Tal vez después del próximo lanzamiento. Sé paciente, me dijeron, tu momento llegará. Y entonces no llegó. Me enteré de que el producto que yo había reconstruido acababa de superar los $200 millones en ingresos anuales por licencia. No por un comunicado de prensa, por el conserje que lo oyó por casualidad en el salón ejecutivo mientras cambiaba las papeleras. Más tarde esa misma semana contrataron a alguien nuevo, director de integración de sistemas. Mi trabajo, mi sistema, mi arquitectura. Dijeron que lo apoyaría durante su adaptación. Asentí, sonreí, fingí que estaba bien, pero algo dentro de mí había cambiado silenciosamente permanentemente. Había terminado de esperar a que alguien me diera lo que ya me había ganado. Creían que me estaban marginando. Lo que realmente estaban haciendo era preparar el escenario. No iba a luchar contra esto en su arena. Construiría la mía propia, y cuando fuera el momento no levantaría la voz. Aumentaría las apuestas. El nuevo director, Alec Mercer, entró como el héroe de una película que no se había ganado. Carismático de una manera vacía. Decía cosas como sinergia y agilidad con la confianza de alguien que pensaba que las palabras de moda eran tipos de sangre. Durante nuestra primera reunión, se paró frente a la pizarra donde yo había mapeado cada flujo lógico de nuestro modelo de agrupación conductual y preguntó, ¿así que quién construyó todo esto? Lo miré fijamente por un instante. Yo lo hice. Parpadeó, luego sonrió con suficiencia. Bueno, ese es un gran punto de partida. Le daremos un ajuste. No era la primera vez que alguien me subestimaba, pero era la primera vez que no me dolía. Ya no estaba sorprendida. Solo observaba. Lo vi tropezar en reuniones con clientes, chapucear explicaciones técnicas, pedir a becarios que le explicaran conceptos básicos que él pretendía entender. Aún así, su nombre aparecía en cada vez más comunicaciones internas. El mío comenzó a desvanecerse. Al final del trimestre, Alec figuraba como codirector en el producto que yo llevaba perfeccionando más de 3 años. No protesté. Documenté. Archivé cada presentación de diseño que había escrito, marqué con fecha cada cadena de correo electrónico y hice copias de seguridad de los registros del sistema en un disco privado. No porque planeara demandar, todavía no, sino porque había aprendido por las malas, la carga de la prueba siempre recae en el invisible. Mantuve la cabeza baja y los ojos abiertos. En la siguiente revisión de liderazgo, Alec presentó mi hoja de ruta como suya. Yo me senté en la esquina, sorbiendo café rancio, asintiendo como si estuviera impresionada. Tropezó en una diapositiva que hacía referencia a un algoritmo recursivo que yo había inventado. La sala se giró hacia mí. Callie, ¿quieres explicárnoslo? Lo hice. Con calma, claramente. La sala quedó en silencio cuando terminé, excepto por el VP de producto que murmuró. Necesitamos poner tu nombre en esa patente. Solo sonreí, demasiado tarde. Esa noche pasé por la sala de descanso y escuché a Alec diciéndole a otro ejecutivo, es brillante, pero no tiene material para liderar, no tiene presencia.
no material para liderar. Fui a casa, me senté en el suelo de mi estudio y leí mi antigua tesis de posgrado. Estaba anticuada, desordenada, llena de ideas sin pulir, pero cada página tenía mi voz. Me recordó quién era antes de que intentaran encogerme, antes de que empezaran a llamarme soporte en lugar de creadora. Abrí mi portátil y releí el correo electrónico que le había enviado a la USPTO meses antes, adjuntando la arquitectura neuronal detrás de nuestro modelo insignia. Nadie en Halvin me lo había pedido nunca. Habían asumido que era suyo. Pero yo lo había registrado a mi nombre antes de que el código siquiera tocara a sus servidores. Esa noche dormí profundamente, porque la traición no te destruye, revela lo que has estado construyendo en silencio. Que se queden con sus títulos y sus elogios vacíos. Yo tenía algo mejor propiedad, y pronto aprenderían lo que sucede cuando cortas a la persona equivocada de la historia. El cambio no llegó con fuegos artificiales. Llegó en un susurro un mensaje de Slack temprano por la mañana de Dena Morales, nuestra enlace con clientes en Lydion Systems. Oye, Cali, pregunta rápida. Tu nombre no está en la presentación de ingeniería que enviaste, pero tú nos explicaste todo esto el mes pasado. Solo para asegurarme de que fue intencional, no lo fue. Pero tampoco fue sorprendente. Alec había eliminado los metadatos de la propuesta antes de enviarla. Reemplazó la etiqueta de autor con liderazgo de producto. Le di las gracias por avisarme y me ofrecía enviar las notas completas de arquitectura directamente. Su respuesta fue casi demasiado rápida. Por favor, hazlo. Confiamos más en tu lenguaje. Esa fue la primera vez que me di cuenta de cuán visible me había vuelto para todos, excepto para las personas a cargo. Durante las siguientes semanas comencé a establecer límites donde Halvin pensaba que guardaría silencio. No con drama, no con amenazas, sino con una presencia inconfundible. Envié correos electrónicos en lugar de actualizaciones verbales. Puse en copia a Legal en reuniones técnicas cuando discutía lógica propietaria. Y cuando Alec me llamó la atención en una reunión, por ser demasiado formal, simplemente sonreí y dije, la rendición de cuentas importa. Dejé de permitirles empaquetar mi silencio como cumplimiento. Por la noche volví a visitar la carpeta etiquetada Copia de Seguridad Legal. Ahora estaba llena de transcripciones de llamadas a archivos de código con marca de tiempo, exportaciones de Slack y capturas de pantalla. Un archivo creciente de injusticia silenciosa, no para convertirlo en arma imprudentemente, sino para recordarme, no me estaba imaginando esto. Y entonces llegó la conferencia principal, la conferencia de IA más grande del año celebrada en San Francisco. Halvin había conseguido un espacio en el escenario principal. Alec presentaría nuestro nuevo motor de inferencia conductual, el que funcionaba completamente sobre la espina dorsal de mi modelo. No me invitaron a hablar, apenas me invitaron a asistir. Aún así fui. Me senté en la cuarta fila con la credencial volteada hacia atrás, el cuaderno abierto. Alex subió al escenario, traje impecable, su habitual encanto vacío, pintado en cada gesto. En Halvin creemos que el comportamiento no tiene por qué ser extraído. Puede ser comprendido. Usó mi frase exacta, de una presentación que había escrito 2 trimestres atrás. No parpadeé, simplemente seguí escribiendo. Cuando llegó a la diapositiva de la demo, algo se rompió. El flujo de arquitectura en la pantalla todavía tenía mis iniciales incrustadas en las rutas de simulación de Sandbox, mezcladas en minúsculas C.Rowan B.Final. Ni siquiera lo había limpiado correctamente. Después me acerqué al equipo de Lydion en el stand del patrocinador. Dena me vio primero, se iluminó como si hubiera visto un secreto. Cali, necesitamos hablar. ¿Tienes tiempo para un café? Nos sentamos a 2 cuadras de distancia bajo la sombra de Market Street. No se anduvo con rodeos. Mira, no sé qué está pasando internamente en Halvin, pero sabemos que tú construiste esto. Blake de Argent Edge acaba de preguntar si estabas consultando. La gente está prestando atención. No le di respuestas, solo una sonrisa educada y un gracias. Pero por dentro algo cambió. La industria se había dado cuenta. Mi silencio no me había borrado. Me había preservado. Como la presión convierte el carbón en diamante. Los días de Alec de cabalgar sobre mi nombre estaban contados. Simplemente no lo sabía todavía. No volví a la oficina inmediatamente después de la conferencia.
En cambio, tomé el camino largo a casa, caminando por el embarcadero hasta que el sol se puso lo suficiente como para difuminar el horizonte. Necesitaba tiempo no para reaccionar, sino para planificar, porque algo finalmente encajó. Alec ya no era el guardián, era una cortina, y detrás de él la maquinaria real funcionaba sobre mis cimientos. A la mañana siguiente volví al trabajo como de costumbre, sin confrontación, sin cambios, solo mi credencial pitando silenciosamente en la entrada y mi portátil despertando con el mismo fondo de pantalla de flujos de código azules. Alec pasó por mi escritorio con un asentimiento, ya elaborando su versión del éxito de la conferencia principal. Sonreí. Que hablara. No estaba aquí por venganza, estaba aquí por influencia. Ese día programé 3 reuniones discretas, una con RRHH para documentar los cambiantes créditos de autoría, una con el departamento legal, ostensiblemente para pedir una aclaración de política sobre propiedad intelectual vinculada a activos preexistentes, y una con cumplimiento de TI para verificar los registros de acceso de usuarios a nuestro repositorio de arquitectura. Lo enmarqué como una auditoría de rastreo de código después de un error menor en la demo. Cada una movió una sola pieza de ajedrez, pero el verdadero movimiento llegó después cuando me puse en contacto con Noah Griggs. Noah se había ido de Halvin 8 meses antes en circunstancias vagas. Pero antes de eso había sido nuestro arquitecto de sistemas, mi contraparte técnica más cercana y una de las pocas personas que había visto mi modelo en su forma cruda. Respondió a mi mensaje casi al instante. Nos reunimos para tomar café al día siguiente. Escuchó en silencio mientras yo exponía todo el rastro de datos. La congelación salarial, la eliminación de crédito, las iniciales enterradas en las diapositivas de la conferencia. Al final asintió lentamente. Me imaginé que algo andaba mal. Pero Cali, si tu framework sigue siendo la lógica central detrás del despliegue, tienes más que una queja, tienes los cimientos. Ofreció más que simpatía, ofreció apoyo. Nadie ha construido lo que tú construiste. ¿Sabes eso, verdad? Y si Halvin todavía lo está ejecutando, sin atribución eso no es solo poco ético, es demandable. Sus palabras no eran de enojo, eran medidas, tranquilas, estratégicas, como las mías se habían vuelto. Le pregunté qué haría él si estuviera en mi lugar. Separaría el código, eliminaría todo lo no vinculado a Halvin, refactorizaría una versión limpia, nuevo nombre, nuevo repositorio. Luego hablaría con cualquiera que te haya dicho alguna vez que cree en tu trabajo. Y Halvin pregunté. Sonrió con suficiencia. No lo verán venir. Esa noche saqué el disco duro de mi cajón, el que tenía mis primeras compilaciones. Las iteraciones escritas antes de que Halvin tuviera siquiera un logo. Las copié a una máquina limpia. Configuré un repositorio Git privado bajo un nombre que solo yo reconocía. Lo llamé Rivenlight, una palabra que garabateé una vez en una servilleta cuando imaginé cómo podría ser la inteligencia transparente. Se sintió como tocar piedra de nuevo después de meses de caminar sobre arena. A la mañana siguiente, presenté mi aviso de 2 semanas, sin explicación, sin confrontación, solo una línea de asunto cronograma de transición, porque mi salida no era el final, era el principio y esta vez tendría mi nombre en cada línea. La noticia de mi renuncia se extendió más rápido de lo que esperaba. No le había dicho a nadie, no directamente. Pero para el lunes siguiente, la cocina de la oficina se sentía más fría. Las miradas se dirigían hacia mí, preguntas a medio tragar. Alec, por supuesto, no lo reconoció. Operaba en un mundo donde las verdades incómodas eran enterradas o etiquetadas como reasignaciones. Pero el sistema no podía mentir no a sí mismo. Pasé mis días restantes extrayendo todo lo que me pertenecía. No archivos, no datos. Claridad. Solicité documentación de mis contribuciones, confirmaciones de código, notas de reuniones, rastros de control de versiones. Los sistemas de Halvin estaban ordenados. Sus metadatos tenían marca de tiempo, sus registros eran inmutables. Cada huella dactilar que dejé en la arquitectura neuronal todavía estaba allí incrustada profundamente en los huesos del producto que ahora llamaban su motor de $1,000 millones. Y tenía más que huellas dactilares, tenía propiedad. Verán, seguí el consejo de Noah. Rivenlight ya había sido incorporada discretamente. Contraté a Noah como asesor principal de infraestructura
y juntos formamos un equipo esqueleto 3 ingenieros, en los que confiaba todos los cuales se habían ido de Halvin el año pasado bajo nubes similares de despido, política o fatiga. Cada uno aportó una pieza de conocimiento. Cada uno recordaba el sistema que construimos, incluso si sus nombres habían sido borrados de las diapositivas. Halvin se había promocionado como una empresa de vanguardia, pero su imperio era frágil, construido no sobre la innovación, sino sobre la supresión. Supresión de contribuyentes, supresión de ética, supresión de memoria. Y la memoria, había aprendido, es algo poderoso cuando se documenta bien. Nos movimos rápido. 10 días después de mi salida, teníamos una demo en funcionamiento del prototipo central de Riven Light, un motor cognitivo ligero y modular optimizado para una implementación ética y total transparencia, sin procesamiento de caja negra. Cada decisión era explicable, cada nodo lógico rastreable. Presentamos la demo discretamente, primero a un puñado de firmas de capital riesgo, pero lo que es más importante, a clientes a los que Halvin había dado por sentados durante mucho tiempo. No hablé con jerga, no ofrecí bombo publicitario. Les mostré las matemáticas, les mostré la arquitectura y les mostré la propiedad con registros de patentes, rastros digitales y registros que demostraban que los cimientos de la plataforma de Halvin nunca habían pertenecido a Halvin en absoluto. No fue una guerra, todavía no. Fue un eclipse suave, un cambio de gravedad. Una firma, Orion Dynamics, un cliente importante de IA para logística, nos invitó a una segunda llamada. Su VP de ingeniería abrió la reunión con una sonrisa y dijo: «Hemos oído algunos rumores interesantes. Halvin dice que usted estaba demasiado enfocada en soporte y fue poco impresionante en liderazgo». No me inmuté. Abrí la compilación de Riven Light, los guía a través del bucle de inteligencia central y concluí con una sola frase. Sí, fui poco impresionante. ¿Por qué siguen ejecutándose en el código que escribí? El silencio fue ruidoso. Los asentimientos fueron silenciosos. Salimos de esa reunión con un borrador de MOU para un acuerdo de licencia de $5 millones y una invitación para presentar en su próxima cumbre de innovación. Más tarde esa noche recibí un mensaje de texto de alguien que aún estaba dentro de Halvin, solo una captura de pantalla. Alec en una sala de juntas, los hombros tensos, frunciendo el ceño, ante un panel con 2 pestañas abiertas. Una mostraba las métricas de Halvin, la otra estaba etiquetada Riven Light, escalada de disputa de patente. No respondí, no había nada que decir. Habían intentado enterrarme en los cimientos, pero todo lo que había hecho era construir debajo de ellos, y ahora ladrillo a ladrillo, silenciosamente, la estructura se estaba desplazando. Las grietas en Halvin se ensancharon más rápido de lo que esperaba. Comenzó con el silencio sin publicaciones de Alec en LinkedIn durante 2 semanas, sin comunicados de prensa, sin confirmaciones de paneles de conferencias. Para un hombre que una vez necesitó un micrófono en cada sala, su repentina ausencia era reveladora. Mientras tanto, Riven Light estaba prosperando, no con ruido sino con movimiento. Orion Dynamics firmó formalmente. 2 clientes más siguieron desvinculándose discretamente del contrato de Halvin, con referencias vagas a preocupaciones sobre la claridad del producto. No necesité regodearme. El lenguaje legal en esos avisos lo decía todo. Nos estamos trasladando a plataformas que se alinean mejor con nuestras expectativas éticas y estructurales. Una mañana recibí un correo inesperado de una exingeniera de Halvin, Lucia Ramos. Ella había estado en la periferia durante mi último año allí, callada pero perspicaz. Su mensaje era corto. Vi tu lanzamiento. Sabía que eras tú quien lo estaba construyendo todo. Estoy lista si necesitas gente. La contraté para el viernes. Al final del mes teníamos 14 empleados a tiempo completo. No rebeldes, no activistas, solo personas cansadas de construir para el ego de otro. Y entonces llegó la llamada. Era del equipo legal de Halvin, específicamente un hombre llamado Curtis Drexler, cuyo nombre solo había aparecido en memorandos antes. El tono era cortante, estéril. Hemos revisado sus afirmaciones públicas, dijo. Estamos explorando la mejor manera de resolver esto de una manera que evite la escalada. Casi sonreí. Esa palabra resolver, tan clínica, tan desesperada. No respondí inmediatamente.
En cambio, reenvié el mensaje a Daniel, mi asesor legal. Él respondió con una sola línea: la patente sola es una avalancha. Tomaremos el camino alto, pero mantendremos la posición alta. Mientras tanto, la conferencia cumbre se avecinaba. Era el evento anual más grande de Calvin, inversores, periodistas, stands de demostración, pantallas grandes. Y ya habían gastado cientos de miles en asegurar el lugar. Pero los rumores habían comenzado. Rumores de que su tecnología se había construido sobre propiedad intelectual comprometida. Que su ética no solo era defectuosa, sino performativa. Una periodista, una independiente, con una audiencia tecnológica leal, se puso en contacto preguntando si me gustaría compartir mi versión de la historia. Rechacé la entrevista. En cambio, le envié un solo archivo, un registro de cambios de hace 2 años. Contenía marcas de tiempo, mensajes de commit y un único identificador de GitHub Kali Codes, el nombre vinculado a cada versión temprana del motor neuronal. El que Calvin aún ejecutaba. Lo publicó con el titular "La arquitecta fantasma detrás de la IA de Calvin". No acusaba. No editorializaba, simplemente mostraba las pruebas. El artículo se extendió como la pólvora recogido por el Tech Tribune y luego retransmitido por Data Ethics Weekly. De repente la cumbre de Calvin no se trataba de celebración, se trataba de escrutinio. Para la mañana del evento, 3 de sus patrocinadores habían retirado su marca. Un orador principal se retiró educadamente. Un panel sobre inteligencia transparente fue cancelado por completo. Rivenlight, por otro lado, ni siquiera estaba en el edificio. Ya estábamos reservados para hablar en el Simposio Internacional de Ética en IA al otro lado del país el mismo día. Y cuando subí a ese modesto escenario no necesité diapositivas. Traje una copia impresa de nuestro rastro de auditoría de código abierto. Guié a la audiencia a través de la arquitectura de un sistema construido no para manipular, sino para apoyar, para aclarar, para respetar. Terminé con una nota tranquila. Hay 2 tipos de constructores en este mundo. Aquellos que construyen para el poder y aquellos que construyen para la verdad. Uno acapara los focos, el otro sostiene los cimientos. El aplauso fue lento, luego creció, y en algún lugar imaginé a Alec viendo cómo se desarrollaba no con rabia, sino con esa nauseabunda sensación de finalidad, porque el foco que una vez poseyó ya no lo apuntaba a él. Se había desplazado limpiamente, silenciosamente, hacia donde siempre se había realizado el verdadero trabajo, debajo. Un mes después del simposio recibí una llamada del analista de capital de riesgo de Clearwater Holdings. Habían sido el principal respaldo institucional de Calvin desde su Serie A. La voz al otro lado de la línea era formal, pero no hostil. Señora Rowan, dijo, agradeceríamos 30 minutos de su tiempo para discutir perspectiva. Perspectiva. Esa palabra de nuevo. Acepté con una condición. La reunión tendría lugar en la oficina de Rivenlight, no por Zoom, no en un café neutral, sino en el mismo espacio que Alec una vez afirmó que nunca escalaría para importar. Llegaron en trajes, pulcros, tensos. Nos reunimos en nuestra sala de conferencias, iluminada por el sol minimalista, limpia, paredes revestidas de pizarras garabateadas con tinta real. Sin lemas, solo sistemas. Estamos evaluando nuestra posición con Calvin, comenzó el inversor principal. Necesitamos claridad sobre los límites de propiedad y el riesgo futuro. No dije nada al principio, simplemente deslicé una delgada carpeta por la mesa. Dentro, registros de patentes, rastros de auditoría, capturas de pantalla, registros de versiones, cada uno marcado con marca de tiempo archivado. Cuando levantó la vista, hablé con calma. Lo que ellos llamaron un esfuerzo de equipo, lo construí sola. Lo que monetizaron, lo protegí. Y lo que desestimaron. Esa es la razón por la que están sentados aquí. No discutió. Rara vez lo hacen cuando los números cambian. 2 semanas después, Clearwater Holdings se desvinculó de Calvin. Sus acciones se desplomaron. Madison dimitió. Alex se tomó un año sabático. Y al día siguiente de que la junta se reestructurara, recibí otro mensaje. No de abogados, no de relaciones públicas. Del propio Alec. Era corto. Casi demasiado fácil de pasar por alto. Te subestimé. Felicidades. Sin disculpas, sin admisión. Solo 6 palabras de un hombre que veía el imperio que robó desmantelarse lentamente. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque algunas victorias no gritan. Resuenan. En salas de conferencias vacías. En contratos cancelados. En el silencio donde solía sentarse la arrogancia.
Y mientras estaba junto a la ventana, esa tarde, la ciudad bulliciosa debajo de mí, lo sentí no venganza, no ira, sino algo más raro. Paz. La clase de paz que se gana, no la que se exige, no la que se regala. Simplemente, recuperada silenciosamente. Al final, esta no fue una historia sobre código o contratos. Fue sobre convicción. Sobre lo que sucede cuando te niegas a dejar que alguien más reescriba tu valor. Callie Rowan no alzó la voz. No salió a trompicones. No quemó puentes. Construyó algo más fuerte. Cuando intentaron despojar su nombre de la creación que dio a luz, no tomó represalias con rabia. Respondió con precisión. Protegió su legado en silencio, esperó el momento adecuado y cuando llegó no solo se fue, se elevó. Esa es la lección. Aquí el poder no siempre ruge. A veces es el clic silencioso de una puerta que se cierra tras de ti. La patente discretamente sellada con tu nombre. La carta de oferta que llega a tu bandeja de entrada, porque alguien vio lo que tu antiguo jefe nunca vio. Si alguna vez te han ignorado, pagado menos, subestimado o hecho sentir pequeña en una sala que construiste, no estás sola. Esta historia es para cada constructor, cada soñador, cada fuerza silenciosa que alguna vez se volcó en algo solo para ver a otro llevarse el crédito. El mundo puede intentar decirte que ser educado significa guardar silencio, que ser leal significa quedarse quieto, que ser agradecido significa conformarse con menos. Pero, la verdad, no le debes a nadie tu silencio. Te debes a ti misma tu futuro. Y cuando lo recuperas no con rabia sino con brillantez, el eco de esa elección llega más lejos de lo que cualquier arrebato podría lograr. Si esta historia te conmovió o si has vivido tu propia rebelión silenciosa, pulsa el botón de suscribirse. Únete a nosotros para más historias como esta. Historias de traición, de venganza silenciosa, de justicia servida fría y respeto recuperado. Porque aquí, cada historia tiene poder, especialmente las que susurran antes de rugir.